Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te gusten. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Buenas noches, estamos a 5 de mayo. Bienvenidos a Dato Mata Relato. Buenas noches, Martina. Buenas noches, buen lunes. Muy buen lunes. Nos estamos dando cuenta en este instante que empezamos el programa que hoy estamos en un gran aniversario. Claro, 5 de mayo. Nos perdimos un súper programa. Sí. Me comprometo para preparar algo para la próxima. Me parece bien. Como gran economista que fue, ¿no? Como gran economista que fue, como el economista. El economista. Así que creo que tendríamos que incorporar en el programa, eso lo hemos visto, siempre vamos atrás de algunas referencias, algunos análisis en función de las fechas, pero debería ser algo como más riguroso, capaz que planificarlo un poco más. Y efemérides económicas. Sí, y sobre todo las que se necesitan actualizar, como eso. Un poco ver. Un día estaría bueno hacer como algunas cosas históricas. Se me ocurre como el lunes negro, esas cosas así como... Claro, porque cuando analizamos muchas veces hacemos referencias a la historia económica. La historia actual no se puede disociar de la historia actual de la economía, pero es más, en los últimos tiempos hemos analizado hasta fenómenos, por ejemplo... Cuando analizamos el tema de la crisis bancaria del año pasado, tuvimos que hacer referencia a crisis bancarias anteriores. Claro. Cuando analizamos la política argentina en términos económicos, tuvimos que ir también a la crisis del 2001. Sí. Y cuando acá en Uruguay, hace pocas semanas, estuvimos analizando la política económica y también hicimos referencia a situaciones anteriores. Entonces... La economía es una ciencia social e histórica. No se imaginan a quién estoy viendo acá. Exactamente. Estás viendo bien. ¿Estoy viendo bien? Sí. Estamos grabando y acabamos de ver a Julieta Zidane, que nos vino a visitar, sí. Que capaz que se anima y se acerca. Claro que sí. Bienvenida, Julieta. Bienvenida, Julieta. Televisión real, ¿eh? Por acá vení. Hola. ¿Cómo están, queridas amigas? ¿Cómo estás? Qué lindo tener a Julieta Zidane acá. Qué emoción más grande. Vení, ponete acá entre las dos, porque así salís. No, ahí está bien, está bien. Ahí está. Una viene acá y no sabe cómo va a terminar, o sea, es increíble. Sí. Pero no te esperabas en Dato Mata Relato. No, tenías por que venir supuesto que invitada y mirá. Vos dijiste hace un rato, me tienen que invitar y apareciste. Y acá estamos, me invité sola, porque Pero la gente te reclama. ¿En serio? Sí, claro. ¿Se es acuerdan más, de mí? ¿se acuerdan de vos? Mira, acá no ponen tanto comentario, pero en los otros programas yo he visto que te reclaman muchísimo. qué linda. Yo que leo todos los comentarios. Qué belleza. Es que nuestro público, como siempre, es el más leal del mundo, ¿no? Bueno, pará, ya que estás, ¿te quedás A ver. para el primer tema? Bueno, a ver. Cambiemos el orden, Martí. Dale, perfecto. Vamos a hablar un poco de lo que pasó en el acto del 1 de mayo. Algo vi. A mí me mandaron saludos del escenario. Estaba Julieta, yo estaba allá abajo y Julieta me saludó. Con Sarita, increíble. Bueno, a ver, Bueno. tus reflexiones.
Mis reflexiones. Las tres lo vimos de distintas perspectivas. Sí. Porque Martina estaba con una gripe infernal en su casa. Sí. Chiqui. Yo fui al acto ahí en el público y la verdad que fue como muy emocionante, fue un muy lindo acto, con mucha presencia de autoridades. Increíble. Y Julieta estaba allá arriba del escenario. Las tres perspectivas. Sí. Y Yo Lionel después también nos lo va vi. a contar. Yo también lo vi. Claro, de No, atrás. y Lionel, perdón, mal yo. Y a Lionel Yo lo vi también. del otro lado, que pasé todo el acto tratando de saludarlo y nunca me vio con la cámara. Él trabajando, claro. Pero estábamos Ahí va. como al otro lado, ¿viste? En la otra acera estaba yo. Increíble. Bueno, yo creo que, a ver, Reflexiones desde el estrado. reflexiones desde el estrado, podría decir que el movimiento sindical creo que hizo énfasis en lo que le pasa a la gente actualmente, ¿no? Que hay como una sensación de que se espera de un gobierno de izquierda que debería atender la emergencia social más acuciante, ¿no? Entonces yo creo que ellos tuvieron como un discurso que apeló a la emotividad y que representa lo que mucha gente está pidiendo, ¿no? Entonces yo creo que tuvo bastante cuestiones que tienen que ver con la completitud de un discurso. Porque tuvo esa llegada, ese pegue emocional, tuvo carácter programático, es decir, se habló de cosas que ellos quieren impulsar, pero además le dieron la forma y justamente marcaron el paradigma de esto de que ya se sabía desde antemano y en la campaña se habló de que si iba a haber plata o no iba a haber plata. Es verdad, Uruguay tiene las cuentas muy ajustadas. El gobierno anterior dejó las cuentas muy desprolijas, o sea, ahora se están llevando adelante las líneas de base y estamos sabiendo un poco más. Pero más allá de eso, lo que plantea el movimiento sindical, bueno, igualmente hay un 1% que acumula este porcentaje de riqueza. Vos sos de izquierda, se supone. ¿Vas a hacer algo con eso? Tenés 20% de gurises en la pobreza. Precisás 400 millones para sacarlos de la pobreza. ¿Lo vas a hacer? Eso me pareció que es lo necesario. Para mí un gobierno de las características que estamos viviendo precisa un movimiento sindical que Exacto. empuje eso, que lo empuje. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo vi eso un poco, como lo que mucha gente piensa expresado popularmente, que es lo que tiene que tener el movimiento sindical y la clase trabajadora tiene que tener esas reivindicaciones y tienen que empujar a los gobiernos progresistas y de izquierda a que sean su mejor versión. Incluso en las adversidades, porque si hablamos de adversidades podríamos hablar del gobierno de Tabaré Vázquez en 2005, que partió de una base creo que mucho más negra que esta. Mucho más negra, Sí. sí. Sin embargo, lo primero que hizo fue un plan de emergencia y declaró una emergencia nacional y sacó de la pobreza nos sacó de la pobreza a muchos niños y niñas. Entonces, lo que tiene que seguir reivindicando la izquierda desde lo popular me parece que fue lo que pasó el 1 de mayo. Tal cual. Yo coincido, así que... Por No, eso lo que estamos vi- todas de acuerdo. No, lo que vi primero que nada fue una muestra una vez más de la madurez política del movimiento sindical y la unidad en Uruguay. Me parece que los tres discursos estuvieron muy bien articulados, los tres fueron muy complementarios, ninguno se pisaron y que en realidad fueron a temas en cualquiera de los tres muy importantes que hacen a la realidad y que de alguna forma lo que sí hicieron fueron canalizaron y concretaron una propuesta programática, todas las expectativas que tiene la población cuando asume un gobierno de izquierda y con la realidad social que tiene el país. Claro. Porque la realidad social, o sea, nosotros en este programa podemos ir de un tema al otro y hablamos del... o sea, nos hemos dedicado al déficit fiscal, no sabés qué, nos envidias, me imagino. Obvio, Vos la que- regla fiscal hasta acá. Expertos. El otro día estuve con Alfonso Capurro y se comprometió a venir. Ah, la regla más fiscal y divino, mandó saludos a las Capurro. dos. Sí. Pero, a ver, hablando de la regla fiscal, de la realidad fiscal y de toda la problemática social que vive, porque uno no se puede guiar sobre todo cuando está en el rol que me toca a mí acá, que es el de estar de analista, como economista, que dice, bueno, uno no se puede mover en el mundo de los pequeños números, tiene que mirar los grandes números. Entonces no es la sensación de que yo salgo a la calle o analizo las cosas a partir de mi realidad, pero alcanza a caminar
por cualquiera de los barrios de Montevideo para ver la problemática de la situación de calle. ¿Y eso qué es? Eso es número de gente que está en la pobreza. Vamos a ver qué pasa ahora cuando se publiquen los datos de pobreza, Sí. porque va a haber un ajuste en la canasta Sí. necesario, que estaba postergado. ¿Y qué postergado? Creo que era 2006 el dato de canasta y lo ajustan a datos de 2016. Porque hay algo que no condice, o sea, cuando uno mira esos datos de 10% aproximado de pobreza y esa realidad del 20% de la pobreza infantil, o sea, vamos a ver con qué nos vamos a dar. De hecho, cuando se larga el índice multidimensional, Sí. que generó tanto enojo en el gobierno Sí. saliente, que ameritó un comunicado, Había ruidos. había claro. muchos ruidos, porque si bien son mediciones distintas, en definitiva estaba dando que estábamos más cerca del 20 que de los 10 esos que daban. Sí. ¿no? ¿no? Y la cantidad de datos que le faltó el censo, que hubo muchos reclamos de ciertos lugares a los cuales no se llegó. El Bueno. tema estadístico fue un tema importante, ¿no? En términos El de tema evaluación hubo e varios información. cambios de metodologías, tenemos una realidad del mercado de trabajo, nosotros venimos con un relato de la creación de empleo, mismo la oposición el otro día, Álvaro Delgado participando en el acto a la salida, habló del tema de la creación de empleo y el aumento del salario real, y en esa discusión que yo encuentro a veces hasta que si fue de protesta o no fue de protesta, si fue de queja, si no fue de queja. Excelente, Martín. ¿Estamos saliendo en vivo? No, Estamos grabando. estamos grabando. Pero esto es un falso vivo. Es un Eso, vivo. estamos en vivo. Estamos en vivo. Hola, ¿qué tal? Pero a ver, yo lo que sí destaco fue, primero en el discurso de Lorena, quería destacar la polenta de esa Sí. mujer. Impresionante. Sí. No, la verdad es que emocionó. Lores divina. Pero aparte hizo un planteo muy importante de todo lo que fue la política con el empleo público y con las empresas públicas. A mí me pareció muy importante. Y un cierre muy importante que hizo, que me parece que fue hablarle a las mujeres. El movimiento sindical está muy presente en la lucha feminista y el tema de los cuidados y el tema de los salarios diferenciales para las mujeres, eso me pareció muy importante, pero en realidad es una muy buena diagnóstico y una muy buena descripción de una realidad que vive el sector público en el Uruguay, Sí. los empleados del sector público y también la realidad de los trabajadores. Después creo que el discurso de Sergio fue mucho a las propuestas. Sí. Y tocó temas de importancia y me parece que y con el cierre de Méndez, pero ahí me parece que en esa tríada lo que se logra es un movimiento sindical que está proponiendo ir hacia una discusión sobre un modelo nacional de desarrollo con una lógica de largo plazo que pega una avanzada no solo en la demanda de corto plazo que podría esperarse reivindicativo desde el movimiento sindical, sino que va a una cuestión mucho más abarcativa y que me parece que es de celebrar, no sé si más cerca o menos cerca del gobierno, capaz que no importa, pero en definitiva, de alguna forma, le tira una propuesta donde el gobierno de izquierda tiene que dar respuesta y en definitiva levanta un poquito la vara Exacto. de la importancia de la participación social en el movimiento sindical que, como sabemos, yo siempre lo repito, lo dije el otro día, está siempre siendo de los más atacados por la coalición, pero desde que fueron gobierno y desde antes, porque si no es por las horas que trabajan los líderes sindicales, es por la personería jurídica, si no No es por la personería importa, es el antisindicalismo Sí. per se. porque en definitiva y fue la principal oposición que tuvo el gobierno de coalición y ante un modelo que se defiende desde la derecha, ¿no? Amigas queridas, yo me tengo que retirar porque Bueno, la pero vida gracias sigue. por venir. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias por sumarte así. Me encanta. Ojalá podamos Nosotros no reencontrarnos. somos muy estructuradas ninguna No, de las que pasa por no. acá, ¿no? Para estructurados No. que estén los hombres. Pero quiero decir una cosa para despedirme, espero verlas pronto, a todos ustedes también. Es que qué importante la Estrategia Nacional de Desarrollo que plantea la Central, ¿no? Y que se viene el Congreso. Exacto. Y ese Congreso va a ser clave en términos estratégicos. Y yo creo que en la puja distributiva, ojo al gol, porque no es solamente sacarle a los ricos porque sí, sino
justamente la potencia de una autonomía frente a un mercado global y que Uruguay tenga una potencia de desarrollar, de ponerle valor a sus productos de exportación, todo esto lo aprendí de Noé, por supuesto, y poder tener esa autonomía con trabajo de calidad y una distribución potente, guarda, que esto puede romper ciclos y que puede generar una mirada a largo plazo, no te digo China, pero bueno. Bueno, yo lo que te digo es que además es una discusión necesaria que hay que dar y que Urgente. Uruguay se la viene perdiendo, o sea, porque el mundo pasó y quedamos atrás 5 Sí. años, ¿no? Nos pasó una pandemia por encima, nos pasa la inteligencia artificial por encima, nos pasa un montón de cosas. Artesiano. Nos pasaste. Nosotros nos quedamos en eso, nos quedamos trancados y. Y Astesiano se hace actor. ¿Te das cuenta? Ya está. Yo voy a sacar una fotito mientras ustedes hablan. Bueno, Bueno, gracias, Julieta. gracias, Julieta. Bueno, pero Las amo. chau. Chao. No somos tan improvisadas, ¿no? Lo que sí nos divertimos un montón. Bueno, pero en el medio, ¿alguna cosa más del...? No, yo creo que eso, que es importante también en el qué contexto se da el 1 de marzo y que esto de... Mayo. Del 1 de mayo y esto del contexto del Congreso, del PIT-CNT y lo que se está discutiendo a la interna del movimiento sindical no es menor, ¿no? Que es un modelo de desarrollo que lo puede hacer con otra paciencia y otro tipo de tarea que lo que puede hacer un partido político siempre que está dentro de una agenda electoral. Entonces, lo programático está muy atado a lo electoral y a veces no permite dar unas discusiones profundas como si pretende hacer un congreso del movimiento sindical. Ya que estamos vinculados a ese otro tema, se largó porque se concretó, además de la presentación de la hoja de ruta que ya habíamos hablado, pero hace pocos días, el lunes de la semana pasada, exactamente hace una semana, ya se puso en marcha el diálogo, ¿no? Sí. Se presentó la hoja de ruta esa que un poco enmarca cómo va a ser la herramienta. Yo el otro día en otro de los programas mencionaba la importancia de tener una hoja de ruta porque me Sí. parecía que podemos estar un poquito más de acuerdo, un poquito menos de acuerdo, pero lo más relevante es que teniendo una hoja de ruta tenemos un camino trazado, tenemos determinadas actividades comprometidas, tenemos determinados agentes que se sabe, actores que van a participar y sobre todo tenemos algo que sea medible y eso Sí. me parece súper importante porque no estamos solamente en vamos a hacer un diálogo, van a participar, sino que además los distintos actores sociales que pueden estar participando o no estar participando, podrían de alguna forma sentirse, pueden plantear, decir, bueno, nosotros entendemos que no estamos representados o que falta tal tema, si consultaron la hoja de ruta, están básicamente todos los temas planteados, me parece que encuadra muy bien el tema, me parece que es un desafío enorme, porque como Sí. está planteado, que era parte de las dudas que teníamos, está planteado como una cuestión súper abarcativa, es un Sí. mega diálogo. Sí, de esos 3 pilares, ¿no? De cuidados, de protección social y de la parte de pensiones y jubilaciones, hace que uno sienta que va a tocar los temas que decíamos que faltaban, ¿no? Claro. A ver, algunas de las dudas que nos surgían, ¿no? En primer lugar, si repasamos y si a Martina me acompaña en el análisis, y capaz que está bueno si no estamos de acuerdo en todo, Dale. pero el diálogo social en realidad fue un reclamo de muchas organizaciones y muchos actores de la sociedad civil en distintas etapas en lo que fue la reforma de la Seguridad Social del 2023. La reforma de la Seguridad Social aprobada en el 2023, si se acuerdan, nace con la Ley de Urgente Consideración a través de la Comisión de Expertos, aquella. La Comisión de Expertos era un espacio donde se designaban los distintos partidos políticos, las distintas asociaciones, referentes en los temas de interés que hacen a la seguridad social para formar parte de aportes hacia lo que iba a ser una futura reforma de la seguridad social. Y ahí se hicieron trabajos sobre los temas demográficos, sobre los temas económicos, sobre ese cambio técnico. Todavía si uno entra está la página del Comité de Expertos. Un modelo que sigue, en otras realidades se han dado procesos de reforma de la seguridad social a través de esta Comisión de Expertos. La Ley de Urgente Consideración lo que hizo fue crear la Comisión de Expertos y a partir de ahí se desató el trabajo que tenía hasta un plazo. Y bueno, y de ahí se iban a ir generando diferentes documentos, insumos que iban a resultar en la reforma de la seguridad social.
uno de los documentos que iba a ser parte del insumo principal de esa reforma de la seguridad social, porque parece que en todos los temas demográficos, económicos, más o menos, es un análisis objetivo, no hubo bastante acuerdo, no hubo. Cuando se arma la hoja de insumos fundamentales para hacer como la base de la reforma de la seguridad social, hubieron algunos de los actores que no estuvieron de acuerdo. Por ejemplo, referentes del Frente Amplio y referentes del movimiento sindical y de los jubilados también, en lo que era ese documento. Entonces, automáticamente la comisión de expertos dejó de funcionar y se presentó ese documento sin la aprobación de las partes. En aquel momento, mi análisis fue: esto es un fracaso. Claro. Porque si, en definitiva, la comisión de expertos no tiene un mecanismo para laudar o para presentar un documento con comentarios o con objeciones de alguna de las partes, ahí se clausuró y el documento fue el que, en definitiva, quienes comandaban, los oficialistas de la comisión de expertos estaban, y a partir de ahí se desencadenó todo el proceso de la reforma de seguridad social, que lo que careció fue de participación, porque pasó muy rápido y los acuerdos finales y los ajustes se dieron a nivel del Parlamento, que parecieron más acuerdos entre la coalición para llegar a los votos que otra cosa, con una reforma que generó lo que generó todo el proceso plebiscitario. O sea que en definitiva hubo 1 millón de personas que votaron en contra de la reforma y a favor de lo que planteaba la papeleta con el tema de la eliminación de las AFAP y demás. Y habiendo gente que estaba en contra de la reforma, pero no estaba de acuerdo con la papeleta, ¿no? Quiero separar esos dos mundos porque me parece importante que eran muchos más que 1 millón los que no estaban de acuerdo con la reforma. Sí, por eso me parece que está bueno decir, bueno, más allá del 40 y pico % que votó la papeleta, había muchas más personas que tenían un montón de puntos de discrepancias con la reforma jubilatoria que no se terminaban de sintetizar solamente en la papeleta. Yo creo que si la papeleta hubiese contenido solamente las dos primeras ítems, digamos, subir la jubilación mínima, equipararla al salario mínimo, y además disminuir, o sea, volver al régimen anterior de la edad jubilatoria, yo creo que con esos 2 ítems se lograba un punto de acuerdo mayor al que hubo con... Por supuesto que sí, pero a ver, entonces estamos de acuerdo que en realidad, y en definitiva, la respuesta de la fuerza política ante la situación de que el mismo Frente Amplio estaba dividido entre lo que era sí o no la papeleta, y que se dio mucha discusión en torno a eso, fue, la respuesta de la fuerza política fue: vamos a un diálogo social, que era parte del compromiso del programa de gobierno. Entonces, en definitiva, el programa, el diálogo social era la respuesta inmediata para discutir por lo menos los aspectos que habían quedado a medio andar o que eran más críticos de la reforma de la seguridad social. Sí, y uno podía decir, bueno, que es un diálogo social, ¿no? O sea, porque hay una definición de lo que es un diálogo social y podía haber quedado en algo que era como superficial, pero como decíamos, la hoja de ruta lo que hace es profundizar en cuál es el camino para un diálogo social. Claro. A ver, bueno, por eso, la hoja de ruta como que marca, bueno, este es el diálogo social que va a proponer el gobierno. Y ahí la primera cuestión es que si nosotros estudiamos, leemos la hoja de ruta, dice, bueno, Uruguay se encuentra en medio de transformaciones demográficas y sociales muy importantes. También es una realidad que hay transformaciones económicas enormes, donde la protección social y la seguridad social son el centro del debate, ¿no? Sin embargo, a mí la duda que me queda es, bueno, no queda claro si la hoja de ruta tiene una intencionalidad específica en empezar por el sistema de cuidados, o cómo queda, pero en definitiva, sí recordar que el principal promotor de la convocatoria al diálogo social había sido la reforma de la seguridad social a través de la ley 20.130 y también un mecanismo que el Frente Amplio ya había tenido en sus gobiernos anteriores, que es cuando se planteó el primer y el segundo diálogo social. Y bueno, con una visión de decir, bueno, necesitamos abarcar la protección social en términos muy abarcativos desde el inicio al final, a tocar fuertemente los planos, los temas que hacen al financiamiento de la seguridad social y de alguna forma los diferentes actores que están convocados o que van formando parte de toda esta estructura son importantes, ¿no? De alguna forma,
el Frente Amplio ya tenía compromisos programáticos, que algunos están en las 63 medidas, otros están en el programa de gobierno, que queda la duda si son parte del diálogo social o son temas que ya están laudados. Como por ejemplo. A ver, hay una cantidad de compromisos en términos de cuidados, Ajá, sí, en términos de no al lucro en la seguridad social, Sí. en todos los temas que se tocan hay compromisos programáticos que son Sí. parte del programa del Frente Amplio. Algunos están en las 63 medidas. Y Y vos decís, no sabemos si se incorpora en el diálogo social o si se... si son temas que ya están laudados o van a formar parte de la discusión del diálogo Claro. social. Esa es la duda que a mí me queda. Yo creo que forman parte. Por algo para mí uno de los pilares es el sistema de cuidados. Y es porque, bueno, hay muchos compromisos programáticos, pero la forma en la que se lleven a cabo sí depende de cómo se dé ese diálogo. Si financiamos el sistema de cuidados, con qué plata, desde dónde, para quiénes y con qué alcance, me parece que es una discusión que sí forma parte del diálogo social por la seguridad social, ¿no? O sea, decir de dónde puede provenir la sostenibilidad y el financiamiento de un sistema de cuidados es parte de un diálogo social. Claro, de alguna forma sí. Después otra cosa que me parece interesante es cómo se plantean los niveles, ¿no? Los niveles también, quienes están convocados muestran cómo se abarca esta política y cómo se enfoca el diálogo social. En primer lugar, es una comisión intersectorial a nivel de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Sí. Entonces, eso me parece que es muy importante, primero que nada porque se para en una visión global del Estado y revaloriza o pone de nuevo a flote las comisiones intersectoriales, una herramienta que ya existía y que tienen que ver mucho con la planificación, que tiene que ver mucho con la perspectiva, que tienen que ver con esa mirada de la política desde el Estado más fuerte. Y después, con una mirada intersectorial y multidisciplinaria desde el momento que están diferentes organismos involucrados y hasta la misma ministra de Salud Pública fue una de las que estuvo presentando. Y capaz de decir, bueno, hubiera esperado que fuera el de trabajo con el BPS, o sea, capaz que la combinación esperable era otra, no, porque el abordaje es interdisciplinario y está el BPS, el Banco de Previsión Social, el MIDES, el Ministerio de Trabajo, ¿qué me está faltando? El Ministerio de Economía. Economía, claro. Y bueno, y de hecho las primeras reuniones que se dieron, está presente el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía y la APP, ¿no? Pero eso, y Salud Pública, sí, por eso. La mirada interdisciplinaria, eso me parece que también marca. En segundo lugar, entran los partidos políticos. Al entrar los partidos políticos, ahí muestra que lo que se busca es construir una política de Estado. Sí. Que trascienda el periodo de gobierno. Y en tercer lugar está la sociedad civil organizada, donde se nombran algunos de las grandes representantes de la sociedad civil a nivel empresarial, a nivel de los trabajadores, a nivel de jubilados y pensionistas y de organizaciones sociales que representan la niñez y los cuidados. Ahora, después, cómo se materializa esa participación va a ser relevante para ver qué tan profundo se logra el diálogo en términos de participación verdadera o no. Y bueno, eso creo que es un desafío que va a dar en cómo se vayan concretando las distintas instancias, ¿no? Sí. Esa era otra reflexión que me llegaba. Ahí, cuando vos decías, hay 3 niveles, bueno, las organizaciones del Estado que están, los partidos políticos y las organizaciones sociales. A mí lo que me pasa con los partidos políticos, por así decir, es que probablemente la reforma que surja del diálogo social sea más conservadora de lo que se imaginan las organizaciones sociales. O sea, que para ser un consenso político de partidos políticos sea un poco más conservadora, digamos, conservadora por decir Más algo. del centro. Sí, que consensúa un montón de cosas y lleva más al centro la política social que de lo que se imaginan las organizaciones sociales. Eso es como mi corazonada, digamos.
Bueno, en realidad también tiene que ver con la participación, ¿no? Sí. Y cómo serán los mecanismos a través, o sea, qué de esas propuestas el gobierno haga llegar a distintos ámbitos. También hay toda una parte de estudios, de análisis. La Universidad de la República ya se dijo que ya está trabajando. Sí. Pero bueno, sí puede pasar eso, porque después las propuestas que surjan terminan laudándose en un parlamento también, ¿no? Sí. Toda la sistematización está a cargo de la Universidad de la República, Toda la ¿no? sistematización, por lo que dijeron, está a cargo de la Universidad de la República. Pero bueno, surgen como muchas dudas, como muchas expectativas, y después la otra duda que a mí me queda, o el tema así para analizar que me planteo es, ¿cuáles van a ser los plazos? Que están bien establecidos. Sí, pero Para mí estaban bien establecidos, pero capaz que no lo leí con profundidad. a ver, capaz que estamos... sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de Sí. acuerdo. Pero yo pensando un poco, decir, me surgen preguntas. Yo decía, bueno, hay temas que son compromisos, que ya están excluidos del diálogo, Ajá. están incluidos. Ahí capaz que esa agenda ya no termina siendo... Ajá. No termina estando cuestionada por los partidos que no llegaron al Poder Entendido. Ejecutivo, al Sí. gobierno, ¿no? ¿Cómo se gestionan los plazos en relación a las reivindicaciones más relevantes? Por ejemplo, cuando viene la ONASPU y te plantea las jubilaciones mínimas. ¿Qué pasa cuando hablas de la erradicación de la pobreza infantil y un plan para determinados grupos poblacionales que están... O sea, ¿qué pasa? ¿Hay una agenda 2025 y una agenda 2026 o se Claro, va a pasar porque por todo el proceso? El diálogo social involucra un montón de cosas, pero hay otros compromisos programáticos, decís vos, que son más de urgencia o emergencia. Hay compromisos programáticos o reivindicaciones o temas que pueden surgir que capaz que no pueden esperar un año. Ujú. Estoy de acuerdo. Sí. Entonces, ahí me parece que en eso me dice, ¿existe la posibilidad de unas metas intermedias o de situaciones en el medio que se vayan atendiendo y capaz que puedan surgir del propio diálogo como prioridad? No sé, esa duda me queda. Entonces, en realidad me parece que, bueno, que está todo dado para el debate, para el intercambio, pero no podíamos dejar. Después me llamó la atención el otro día en la presentación, en las reuniones, se largaron las 3 primeras reuniones. La primera fue con el PIT-CNT, la segunda con las cámaras empresariales y la tercera con la ONASPU. Las habrán armado, fueron una comitiva de primera plana. Creo que todos los estuvieron, tanto el PIT-CNT como las cámaras como la ONASPU estuvo con mucha expectativa de esto. Está claro que hay muchas organizaciones, sectores empresariales muy atentos a lo que va a pasar en el diálogo. Y lo que se está planteando de alguna forma es, ya creo que ahí acercaron propuestas y visiones, pero si vemos, y el otro día lo comentaba, en definitiva es muy, muy significativo lo que pasó, porque las 3 espacios que estuvieron reunidos fueron los 3 espacios que tienen representación en el Banco de Previsión Social. Nada más y nada menos que en el Banco de Previsión Social, con lo que son las representaciones sociales, que son por elecciones obligatorias, una institucionalidad que es única en el mundo y que solo en Uruguay existe y que posiciona al Banco de Previsión Social como un organismo de privilegio en lo que es el organismo de conducción de la seguridad social en el país. Sí, yo ahí es como estaba pensando, ¿no? Vos decís que se pueda llegar a dirimir a través del diálogo social alguna cosa que dentro del Banco de Previsión Social ya no se pueda, no sea un lugar de espacio para que No, se den- solo ahí lo que quería rescatar era un poco la institucionalidad que tiene el Uruguay, que ya tiene de alguna forma un espacio de participación formal institucional establecido nada más y nada menos que en el Banco de Previsión Social, y que es una institucionalidad que se ha ido fortaleciendo desde su creación y que está puesta por la Constitución, nada más y nada menos que en la Constitución de la República. Lo que estaba reivindicando era que cuando se armó, de alguna forma cuando se plantea Sí. una discusión de diálogo social, se da prácticamente automáticamente a través de el proceso por los mismos mecanismos, porque Sí. o sea, como que es una garantía que son altamente representativos. Claro, sí. No, pero yo lo que me pregunto también es eso, es como tenemos un organismo que es altamente representativo en su conformación, pero que no puede dar, o sea, no se ha podido dar dentro de ese organismo la sostenibilidad misma del sistema de seguridad social que lleva a cargo el organismo.
Eso, Lo que pasa es que ahí si analizás el sistema de seguridad social es mucho más que el Banco de Previsión Claro. Social y es lógico que se dé y es lógico que se dé este debate. Yo lo que sí reivindico es la importancia que tiene tener una institucionalidad como estas, más cuando está presente la creación de la oficina, de la unidad reguladora, que todavía no sé qué va a pasar. Esa es una incógnita que existe con la famosa unidad reguladora de la Sí. seguridad social. Y bueno, y también cómo se van a dar algunos debates, que creo que, bueno, primero que nada, que creo que la reunión con el PCNT fue bastante clara, el PCNT ya se viene manifestando mucho en estos temas. Fue llamativo con la UNASPO, que tuvo mucha prensa, y después, bueno, era esperable un poco cuáles iban a ser las respuestas desde las cámaras empresariales hasta el planteo, pero bueno, ya está, el juego se largó. sí. ¿Mm? Y- Es un juego largo Sí. y hay que tener paciencia. Sí, yo igual largo, pero acotado en el tiempo, o sea, un año. Ahora, esta duda que vos planteabas de, bueno, qué cosas, qué medidas intermedias pueden surgir, si es que van a surgir. Y además, bueno, los mecanismos de participación, que si eventualmente todo lo que surja del diálogo social termina siendo vinculante para este gobierno o los gobiernos que vengan, o si son validantes de lo que vos decías, como cosas que ya están tomadas, decisiones que ya están tomadas a través de estas 63 medidas de gobierno, o de lo programático que ya tenía el Frente Amplio. ¿Sí? Porque yo siento que, por ejemplo, que el proceso anterior del gobierno de Luis Lacalle Pou sobre la seguridad social, en realidad fue un mecanismo validante de lo que las decisiones, era validante de las decisiones que ellos ya habían tomado. Y no vinculó a nadie ni iba a cambiar las decisiones ya tomadas porque participara más gente o porque se tomaran distintas decisiones durante la participación del Consejo del Comité de Seguridad Social que se creaba a través de la Ley de Urgente Consideración. Era como una forma validante de las decisiones que ya habían tomado con anterioridad por parte del Partido Nacional y la coalición republicana. Sí, totalmente. Te propongo cambiar de tema. Bueno, ¿Qué te parece si vamos un poquito a la región? Y, a ver, el otro día estuvimos hablando sobre el tema de las medidas de Trump sí. y la nueva realidad que se está viviendo Sí. y que está todo el tiempo sobre esto de los aranceles, el exceso al proteccionismo, cómo se están, pasan a impactar en las economías, cuáles son las reacciones, qué pasa con China. Creo que, yo creo que dimos con el invitado adecuado. Sí, sí, que estuvimos hablando incluso también cuál fue la respuesta del Fondo Monetario Internacional y que hablábamos de que ya estaban cambiando el informe que habían hecho en base a las predicciones que ellos ya tenían, en base a la toma de decisión de Trump, tuvieron que cambiar las perspectivas económicas. Yo creo que en cualquier momento van a tener que cambiar las herramientas, mira. Bueno, no sé cómo harán, pero bueno, hace pocos días, de hecho hace 6 días, que ya publicamos un artículo en Caras y Caretas, salieron las proyecciones económicas para América Latina y el Caribe 2025 que publica la CEPAL, ¿no? Y Decime así, ¿es bueno o es malo? es malo. Ok. Es más, compartí acá con mis compañeros de Caras y Caretas y alguno me dijo, che, otra vez negativa. Me dijo. Yo prefiero que me den las noticias malas rápidamente. Bueno, ¿qué va a hacer? Le digo, si proyectaron eso, yo no te, si querés te hago una proyección positiva. Positiva. Pero Te bueno, miento no. como Azucena Rebeleche que metía en el crecimiento Bueno, yo todo el viste tiempo. pero a ver, en algunas cosas pegó a Azucena Sí, sí. Arbeleche. ¿A cuántos ahora hablan de las luces largas y las luces rojas? Eso fue de Sí. Azucena. Sí, impuso. Impuso tendencia. Lo puso de moda. Yo porque como escribí tanto de las luces, después digo, ya como que no, me tengo que encontrar otro. pero bueno, a ver, en el informe que salió hace solamente 6 días, la CEPAL lo que revisa es a la baja la proyección de crecimiento para toda la región, ¿no? Las nuevas estimaciones dan que la región para este 2025 va a crecer en promedio un 2%. 4 por debajo de lo que se proyectó en el mes de diciembre.
O sea, si O sea, así bien. proyectaban un 2.4 en diciembre y ahora ya es un 2. Y ahora ya es un 2. Ujú. A ver, por subregiones, esta revisión a la baja no es uniforme en todos lados, ¿no? Y en América del Sur es donde la baja se da un poquito menos que en el resto. Te iba a hacer una pregunta, María Noel, porque yo no sé si este dato es así. El crecimiento ideal es de 3 puntos, ¿no? No, un poquito más. Un poquito más. El crecimiento que estamos acostumbrados nosotros es sí. como, o sea, pero Uruguay debería crecer un poquito más, Un el poquito 3%. más. Sí. Y la región, así como en promedio. Y en la región un poco también. Lo que pasa es que, a ver, estamos en una región con un potencial enorme. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se están dando estas revisiones a la baja? Básicamente porque la región tiene un vínculo muy fuerte comercial y de inversiones con Estados Unidos. Sí. Entonces, automáticamente se ve que, bueno, el anuncio de las medidas hace que las principales variables económicas que explican el Producto Bruto Interno están un poco cuestionadas. Pero yo no dejaría de decir que también el otro día tú mencionabas y preguntabas sobre la incertidumbre. Yo creo que los niveles de incertidumbre en estos ajustes que se dan son altísimos porque las economías recién se están acomodando y también las medidas se toman, pero no necesariamente. Hay como eso de que cómo se negocia, si es país a país, cómo está el impacto. Sí. Ayer, el otro día escuchaba una entrevista en un programa argentino que me parecía muy interesante cuando un periodista oficialista del gobierno argentino hablaba de la cercanía ideológica entre Milei y Trump, defendiendo un poco la postura del gobierno y la finalización del cepo y todos los temas que hay para analizar en Argentina. Y entonces la respuesta inmediata es decir, bueno, un poco desde la oposición decía, bueno, en realidad similitud es ideológica, pero hace totalmente lo contrario. Mientras uno hace un proteccionismo de la economía, el otro hace apertura total. Apertura total. Sí. Entonces, bueno, es como... Yo te quería preguntar sobre... Cada vez es más frecuente, para mí, y capaz que esto es un análisis cerrado, que las proyecciones de crecimiento o que el crecimiento no se da de la forma que se espera. Bueno, hay una pandemia, no se crece como se espera. Hay una burbuja inmobiliaria y no se crece como se espera. Burbuja en las tecnologías nuevas y no se crece como se espera. ¿Vos creés que hay un problema con yo qué sé, con la estructura de estudios? Bueno, vos sabés que hace unos 2 años más o menos, tengo que rebuscarlo, pero yo escribí sobre eso, porque justamente hablábamos de eso. Parece que cada vez que hablamos de proyecciones o de análisis, los economistas nos terminamos sobre todo defendiendo en esto de la incertidumbre. Sí. Es como abrir el paraguas para decir que la vamos a errar, ¿no? Es como que los economistas, yo tenía un profesor en la facultad, un profesor muy conocido, que decía, bueno, es como decir, bueno, estaba previsto que iba a pasar, que iba a cambiar, pero bueno, la realidad es esa. Hay algunos análisis muy rigurosos, hechos mismo de gente, analistas y economistas que participan de estos organismos, instituciones que se dedican a hacer proyecciones y que el resto del mundo trabajamos en base a eso, que habla sobre la fragilidad que están teniendo hoy las herramientas de medición. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, capaz que en realidad el mundo ha cambiado tanto que hay que empezar a revisar los mecanismos de medición y ha sido todo un cuestionamiento a eso, también con estas realidades de la pandemia, de la guerra comercial, de la guerra Rusia-Ucrania, de las realidades bélicas que tiene el mundo, que como en realidad son tales los niveles de incertidumbre. Vivimos en un mundo tan distinto que es una dificultad enorme a la hora de poder hacer proyecciones. Entonces, capaz que también lo que hay que cuestionar son las herramientas de análisis y proyección, porque no ya están adecuadas, ya viven en un mundo con otro paradigma. Es un tema que me excede absolutamente, que me parece súper, súper interesante de analizar, pero yo lo que no quería dejar de traer al programa es decir, bueno,
que un poco lo que dice el informe dice que los anuncios y la confrontación geopolítica que se da y geoeconómica que de alguna forma, cuáles son los principales efectos sobre la región y que terminan afectando las tasas de crecimiento, y básicamente es que las medidas que anuncia Trump y el aumento del proteccionismo lo que genera son graves efectos sobre las cadenas de producción global y los flujos de comercio internacional. Economías que viven de las grandes cadenas globales y de los flujos comerciales en un sentido y en otro, y que de alguna forma ahora tienen una gran distorsión, y es que es como que todo el mundo se reacomoda. Son todos factores que de alguna forma lo que provocaron la revisión inmediata de las perspectivas económicas del crecimiento mundial es a la baja, en particular de los principales socios comerciales de la región, Estados Unidos y China. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional en el mes de abril solamente revisó a la baja la proyección de crecimiento de Estados Unidos de 2,7 a 1,8%. Para la zona euro de 1 a 0,8, poco menos. Y para China de 4,6% a 4%. Si recordamos el programa anterior, cuando Daniel Barrios hablaba, ¿se acuerdan que sí, que la principal economía afectada termina siendo la que impone la medida Estados Unidos? Y eso por lo menos el Fondo Monetario Internacional. Otro elemento que manejaba Daniel, que me parece súper importante, es cómo todos los organismos multilaterales se están viendo cuestionados, no es solamente la Organización Mundial del Comercio, sino tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, como las Naciones Unidas, que ante la impronta esta de Trump totalmente aislacionista, proteccionista, no y de romper respuesta con cualquier cosa que tenga que ver con el orden mundial. Pero de alguna forma estos datos se ven en una inversión que se ve se verá, o sea, se proyecta que tenga mucho menos dinamismo, y que se dan básicamente porque se espera que con estas medidas proteccionistas el comercio internacional pegue una baja en su dinamismo, se desacelere, y en particular de los principales socios comerciales en la región, donde ahí es como eso, todo esto es en base a una mayor incertidumbre en el comercio global y no se sabe cómo rápidamente pueden cambiar las condiciones. Si recuerdan, nosotros venimos de periodos con muchas complejidades, donde las economías reaccionan a situaciones inusitadas. Martina recién mencionaba una cosa y me parece interesante rescatar. Nosotros venimos de una pandemia, donde la pandemia generó el hecho de que se parara absolutamente la producción y se reestructuraran la formación de precios, de producción, generaron hechos económicos que eran desconocidos, que la literatura no tiene capacidad de analizar, y que, bueno, generaron estos fenómenos inflacionarios extremos, y una nueva realidad en el mundo, donde tenemos un mundo con complejidades inmensas, ¿no? De alguna forma, lo que dice la CEPAL es dinamizar el crecimiento requiere una combinación de políticas macro, de desarrollo productivo, que sean más proactivas, o sea, mayores niveles de intervencionismo necesario, de invertir en capital físico, en capital humano. Recordemos que venimos en un mundo en los cuales han venido aumentando mucho las tasas de interés, donde tenemos un incremento enorme de las deudas, donde tenemos esta realidad de la guerra comercial, que no solamente han sido los últimos anuncios de Trump, las últimas medidas de los Estados Unidos, sino que ya vienen de mucho tiempo. Sí. A mí cuando veo anuncios de que no va a crecer la economía de la forma que venía creciendo, a mí lo que me importa siempre es, en esto de la desigualdad, ¿no? Porque no significa que la economía no crezca, la economía sigue creciendo. Lo que pasa es ese crecimiento después se refleja en el resto de la sociedad, o, por ejemplo, en pandemia hubo crecimiento, pero ese crecimiento no fue igual, y estamos en una sociedad más desigual. Entonces, cuando hay perspectivas de que no va a crecer la economía como viene creciendo, es quiénes van a crecer, para quiénes son esas perspectivas de crecimiento y qué impacto tienen en aquellos que, por ejemplo, no generan plusvalor, ¿no? Que solamente tienen su fuerza de trabajo. Entonces, para mí a veces es como son luces rojas,
Porque hay partes de la economía que siguen creciendo, pero hay partes de la población real que sufren los efectos que se incrementan de un mundo más desigual, que cada día es más desigual. Entonces a mí con estas perspectivas dicen, bueno, se va a crecer menos, y a mí me surge la pregunta ¿seremos más desiguales después de esa diferencia en crecimiento? Es lo que siempre me pregunto cuando veo estos informes. Parece como que la desigualdad es un tema creciente, ¿no? Creciente, sí. Pero bueno, a mí me parece interesante pegar una mirada sobre estos datos, tener una perspectiva de que se viene una realidad más compleja. La baja en el crecimiento no es igual para todo el mundo. Hay economías que les tienen algunas perspectivas de mejora también sobre qué realidades. En el caso concreto de Uruguay, se había hecho una proyección de 3,1, ahora es de 2,6. Uh-huh. América Central tiene una baja de solo 0,1%, de 2,8, de 2,8 a 2,7, la revisada a abril, y el Caribe sí tendría una caída de 11 a 4,1%. Brutal. Brutal, porque aparte es una zona que nosotros poco miramos, y creo que tiene que ver mucho con su conexión con el norte. Sí, con sus vínculos con Estados Unidos. Son los principales afectados. Así es. Pero bueno. Muy interesante. Voy a revisar el informe de la CEPAL. Te mando un artículo si querés. Ah, vale. ¿Que ya salió en Caras y Caritas? Tengo que chequearlo. O va a salir. Yo ya lo mandé, no chequeé todavía. ¿Ya salió o va a salir? Bueno, si no lo mandé, hay que apurar. Bueno, nos vemos el lunes próximo. Esto fue Dato Mata Relato y veremos qué nos toca. Exactamente. Muchas gracias. Hasta el Chau, chau. lunes. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard, y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa, que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo.